Nuestro grupo está compuesto por Denis Castro, José Martínez, Edwin Montes, Alex Armando Ramírez, Anderson Ventura, y hoy les vamos a exponer. Okay. ¿Qué es el punto en la geometría? El punto es una figura la cual esta carece de dimensiones y no tiene ni volumen ni longitud, la cual eso hace que esta pueda permanecer al mundo físico. Lo que hace el punto en la importancia del punto en la geometría es señalar una posición espacial que establezca. Luego, en la geometría hay tres cosas importantes que son punto, recto y plano, como podemos ver ahí. Son las cosas, los tres elementos importantes, se podría decir, que puede ir en la geometría. Luego, tenemos también que el punto puede determinar las rectas y los planos. También el punto podemos definirlo como intersección de dos líneas, la cual estas dos líneas son X y Y. Luego hay una que son de tres, que sería X, Y, Z, como lo hacemos en la aplicación Inventor, que hay una que son de tres, que es X, Y y Z. Sirve también el punto sirve para indicar una posición en el plano. Luego, ¿qué es el trazo y cuál es su finalidad? Un trazo sí, se podría decir que es una línea que se escribe, no, que uno va haciendo sin uno levantar la mano, algo seguido, la cual esto hace que no, como que tenga un solo diseño y uno no esté levantando la mano y lo haga recorrido. Como podemos ver en la imagen, aquí el ejemplo es como, por ejemplo, cuando uno agarra pintura y la hace seguido, que se va como acumulando la pintura donde uno lleva la brocha. Luego, la finalidad de un trazo. La finalidad de un trazo se puede decir que es como un borrador, la cual uno lo inicia y poco a poco esto lo vamos como perfeccionando a medida que vamos creando nuestro dibujo, por ejemplo. Por ejemplo, cuando uno empieza como a hacer la forma y va haciéndolo poquito a poquito y luego va borrando como para perfeccionarlo. Luego tenemos los componentes de un trazo. Hay dos imágenes. Primero tenemos los componentes de un trazo. El primero, que es el a eso se le llama el punto final seleccionado. Luego tenemos el B, que se le llama punto de ancla seleccionado. El C es el punto de ancla determinado. Tenemos el D, que es el segmento de trazado curvo, y el E, que es la línea de dirección, y el F es el punto de dirección. Los puntos de un trazo. El primero, que es el A, ese se le denomina como 4 puntos de vértice. El B se le determina como 4 puntos de suavizado, y el C es una combinación de puntos de vértice y de suavizado. Luego tenemos los tipos de trazado y forma. Ahí podemos ver que está compuesto por tres, que es el trazado simple, el forma compuesta y los completos. El simple, que es el A. Los trazados simples son la base de trazados y formas de compuestos. Luego tenemos el B, que son los compuestos. Estos constan de dos o más trazados simples que interactúan o se interpretan entre sí. Luego las formas completas, que es el C. Estos constan de dos o más trazados
la cual hay grupos, funciones y contornos de texto, y estos interpretan entre sí, se interpretan entre sí para crear se llamaría una forma editable. Buen día, en esta ocasión les voy a hablar sobre la línea y sus usos en el dibujo técnico. Para comenzar, ¿qué es una línea? La línea es una sucesión de puntos continuos e infinitos, que pueden ser rectos o curvos y tener la expansión que se requiera, es decir, la longitud que sea necesaria. Su uso está ligado a una serie de principios que se deben respetar. Esto está en la norma UNE 1-032-82 o su equivalente, la ISO 128. Los tipos de líneas y sus aplicaciones. Para comenzar, la línea gruesa. Esa se utiliza para representar aristas o contornos de figuras, ya sea en 3D o en 2D. Podemos ver que su marca es más gruesa y por ende se identifican mejor los límites. La línea fina. Estos se utilizan para representar cotas como en la figura izquierda, o las proyecciones en la figura derecha. Pueden ser curvas o rectas. Podemos ver de que dependiendo el determinado uso se mira la relación entre fina y gruesa. También otra utilidad de la línea fina es el rayado, que representa la parte sólida de una figura afectada por un corte. También se utilizan para referencias. En este caso, un ejemplo puede ser una cuadrícula. La línea fina a mano alzada o línea recta con zigzag puede ser utilizada también para representar cortes parciales en figuras o representar cortes de interrupción para poder acortar la longitud o extensión de una figura que tiene bastante longitud o extensión. También tenemos la línea gruesa a trazos o fina a trazos. Esta se utiliza para representar contornos ocultos o aristas ocultas. Podemos ver los ejemplos, la representación de diferentes vistas de una figura en la cual se puede notar ya sea los contornos o vaciados o agujeros que puedan tener y que no sean visibles en esas vistas. La línea fina a trazos y puntos se utiliza para representar ejes de rotación, es decir, ejes de revolución. En la figura izquierda podemos notar eso. También se utiliza para representar ejes de simetría. ¿A qué se refiere eso? Se utilizan para representar y multiplicar un área simétrica de una figura para poder resumirla de esta forma. También tenemos la línea fina a trazos y puntos, que también es gruesa a los extremos y en los cambios de dirección. Se representa, como podemos ver en las figuras, para representar un plano de corte. Podemos ver que el corte de la figura sigue la trayectoria de esta línea y podemos ver las vistas en dicho corte. La línea fina de trazos y puntos, eso se utiliza para, la línea gruesa de trazos y puntos se utiliza para las indicaciones específicas en una figura. En el ejemplo que podemos ver representa una cota, es decir, una cota que debe prestarse atención a la figura. Y tenemos la línea fina de trazos y doble punto. Se utiliza para representar la parte intermedia o extrema de piezas móviles. Podemos ver el ejemplo de una palanca en la figura izquierda, además de representar figuras adyacentes en el ejemplo de la figura derecha. Y por último, también este tipo de línea se utiliza para representar figuras en su estado inicial antes de ser conformado, es decir, antes que sufran una modificación. Como conclusión a toda esta información podemos decir que la línea se rige bajo normas y que hay que respetarlas, porque de no hacerlo podemos representar información errónea al momento de diseñar. Gracias. Bueno, mi nombre es José Eduardo Martínez Dueñas y siguiendo con el literal D, ¿qué es un plano de dibujo? Para comenzar tenemos que tener claro qué es un plano. Un plano es una representación gráfica de un objeto o área en una superficie bidimensional. La palabra plano procede del latín planus, que significa llano o liso. Los planos tienen aplicación en diversos ámbitos de conocimiento.
tales como matemática, la geometría, la geografía, el diseño, la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y la construcción en general. Por ende, los planos sirven para diseñar, calcular o visualizar diferentes objetos y espacios, ya sea para llevarlos a la realidad, para describir la realidad o para imaginar el aspecto de algo. Siguiendo con las características de un plano, todos los planos independientemente de su tipo, porque sabemos que hay varios tipos de planos, reúnen un conjunto de características comunes. Son bidimensionales, es decir, se elaboran sobre una superficie de 2 dimensiones, donde se puede observar lo alto y lo ancho de un plano. Son una representación gráfica de la realidad, sea un objeto o un espacio. Responden a una escala determinada y sirven para proyectar objetos y ubicar elementos en el espacio. Existen varios tipos de planos: el plano cartesiano, el plano geográfico, el plano de dibujo, que es el que nosotros nos vamos a enfocar, que son planos de dibujo técnico, todos aquellos que sirven para representar a escala el diseño de un objeto. Tienen aplicación en diferentes áreas profesionales, tales como la arquitectura, la ingeniería, el diseño gráfico, el diseño industrial, etc. Dentro de estas áreas pueden haber muchas variedades de planos. Por ejemplo, planos geométricos, como le comentaba antes, planos orgánicos en el diseño gráfico, planos arquitectónicos de ingeniería civil, ya sea plantas o instalaciones eléctricas y tuberías, etc. Y planos de maquinarias y mecanismos diversos. El otro tipo de plano que está es el plano cinematográfico. Yo les voy a hablar sobre el volumen. Vamos a conocer qué es el concepto, la unidad de medida y la fórmula del volumen. El volumen quiere decir que es una magnitud métrica, lo cual significa que se puede medir numéricamente. Entonces se puede definir que el volumen es el espacio que ocupa una figura dentro de un plano de 3 dimensiones, o sea, alto, ancho y largo. Y para definirlo dentro de una fórmula se usa la letra V. Las unidades de medida. La unidad de medida principal es el metro cúbico. Eso quiere decir que se usarán unidades cúbicas para medirlo. Usando las unidades cúbicas quiere decir que la unidad principal va a tener múltiplos y submúltiplos. Los submúltiplos de esta misma serían el milímetro, el centímetro y el decímetro, hasta subir sobre el metro cúbico, pasando por el decámetro, el hectómetro y el kilómetro cúbico. La fórmula del volumen. Aquí podemos observar las diferentes fórmulas para calcular el volumen, como por ejemplo el de una esfera es 4/3 por pi por radio al cubo. El de un rectángulo, prisma rectangular, es el lado, la altura, por ancho por alto. Y para calcular la de un cilindro sería pi por radio al cubo por la altura. Mi nombre es Edwin Montes. Mi nombre es Edwin Montes y me corresponde hablarles sobre el punto F, rectas que se cortan y se cruzan. ¿Qué es una recta? Una recta es una sucesión de puntos infinitos,
los cuales no tienen principio ni tienen fin, es decir, no tienen límites, en la que los puntos están trazados en una misma dirección para que sea una verdadera línea recta. No podría terminar nunca y además tendría que ser infinita, ya sea por la izquierda o por la derecha. Acá podemos ver lo que son las líneas, una correspondiente a lo que son puntos seguidos y la otra ya trazados, lo que es del punto A hacia el punto B. ¿Para qué sirve una línea recta y su utilidad? Pues la línea recta es infinita, hablando de las matemáticas. Se utiliza para segmentos de figuras geométricas o ya sea para conectar dos extremos de algo o un punto. También depende de los usos que se le puede dar. Por ejemplo, en la geometría, como también para realizar lo que son bocetos 2D. Acá podemos observar su utilidad en las dos imágenes, en la cual se logra realizar una figura geométrica por medio de tres rectas. Y a la par se puede observar lo que es una figura realizada por medio de rectas que se cruzan. Pues las rectas que se cruzan en geometría se denominan a las que no son paralelas ni se intersectan en el espacio. Esto equivale a decir que no pertenecen al mismo plano, ya que las rectas coplanares o bien se intersectan o bien son paralelas. Y como podemos observar en la imagen, acá estamos viendo lo que es una recta que se cruza, la cual está cruzando tanto desde el eje Y como el eje Z, pero la cual no es perteneciente a este plano. Por eso podemos decir que es una recta que simplemente se cruza. Y también lo podemos observar en el dibujo de la par, en la imagen, lo cual arriba tenemos trazada una recta de un punto A a un punto B y abajo también, pero esta recta no pertenecen las dos al mismo plano. Rectas que se cortan. Una condición necesaria para que las dos rectas se corten es que este es el mismo plano, es decir, que no sean rectas que se cruzan infinitamente en el espacio tridimensional como se mencionaba. Las rectas que se cruzan pueden interpretarse como si estuvieran a distinto nivel. La satisfacción de esta condición es equivalente a un tetraedro con dos vértices en una de las rectas y los otros en la otra, sea un poliedro degenerado en sentido de tener volumen cero para la forma algebraica de esta condición, como lo podemos observar en la siguiente imagen. En la imagen anterior que podíamos observar en la recta que se cruza, podríamos apreciar lo que es la imagen de la izquierda, la cual tiene una recta trazada con el nombre de R y una con el nombre de S. Pues ahora en las rectas que se cortan, podemos observar que en la parte de abajo ya se forma lo que es una recta cortante, porque las dos rectas, tanto S como R, están totalmente juntas y pertenecen al mismo plano. Estas son las rectas que se cortan. Y pues ahora pasaremos a lo que son las conclusiones como grupo. Pues gracias a la investigación realizada en esta ocasión como grupo, llegamos a la conclusión de que es de suma importancia conocer todos estos puntos que hemos investigado, debido a que en la materia nos serán de una gran ayuda, ya que en la realización, como lo estamos haciendo ahora en Inventor, tanto en bocetos 2D como bocetos 3D, pondremos en práctica cada uno de estos puntos investigados, ya que diariamente los estaremos utilizando en nuestro entorno, como también en otras materias. Gracias por su atención. Eso fue todo.